Saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es John James Pérez Penagos, soy enfermero, magíster en salud ocupacional, docente del programa Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío en Colombia. Soy también delegado para la Asociación Colombiana de Universidades en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector público que hace parte del Ministerio del Trabajo de Colombia. Y ahorita con todo el gusto estoy aquí para compartirles este tema que me parece de gran interés en el contexto de la seguridad y salud del trabajo, que tiene que ver con la evaluación de la percepción del riesgo del personal de enfermería de una institución de salud mental. Es una temática que no se aborda frecuentemente en el contexto de nuestro país y yo creería que en muchos contextos de Latinoamérica, y que creo que es muy pertinente para el mejoramiento de muchas situaciones en torno a la salud laboral. De acuerdo a lo anterior, me permito compartirles este comentario de Howard Gardner en 1983, quien mencionaba que la inteligencia no es una única capacidad general, sino que existen diferentes tipos de inteligencias que evidencian diferentes maneras de interactuar con el mundo. Lo anterior nos invita a considerar que las intervenciones que hagamos de tipo preventivo en el contexto laboral empresarial no tienen que ser planas considerando de que todos aprendemos de la misma forma, no tienen que ser planas considerando que todos tenemos la misma percepción frente a las situaciones de nuestro entorno, incluido el laboral. De acuerdo a lo que he venido hablando, me permito entonces ahora compartirles esta gráfica que tiene que ver con las enfermedades laborales en Colombia. Podemos ver una evolución desde el año 2010 hasta el año 2022, en donde vemos un pico muy llamativo entre el 2020 que disminuye hacia el 2022, y obviamente eso tiene que ver con la aparición de la pandemia del COVID-19 y la afectación de gran parte del personal laboral del país, especialmente el personal de la salud. Ahora podemos ver esta gráfica de accidentes que ha sido muy fluctuante también entre el periodo 2013 y 2020, y tenemos hoy en el 2022 y casi similar al 2023 una tasa de 4.6 accidentes de trabajo en Colombia, que vemos que ha disminuido sensiblemente con el pasar del tiempo. Sin embargo, si comparamos esa tasa de accidentalidad con otros países en Sudamérica, sigue siendo un poco alta junto con la de Brasil, que entendemos es la más alta de la zona superior al 5. Entonces, tenemos que tener una reflexión, generar una reflexión de si tenemos que considerar nuevas estrategias para tratar de disminuir significativamente la accidentalidad en nuestro contexto laboral. Es así como tenemos que empezar a considerar también la identificación de las causas de los accidentes de trabajo. Investigaciones previas han determinado que las condiciones inseguras y los actos inseguros participan en la configuración de la accidentalidad laboral, y teniendo en cuenta que los actos inseguros quizá son los que más tienen que ver en esa causalidad. Algunos autores hablan de que el 80% de los accidentes de trabajo son ocasionados por el acto inseguro y que el 20% tiene que ver con las condiciones inseguras. En este caso, eh, podemos observar que el acto inseguro interviene también en un alto porcentaje, el 96%, es que la condición insegura en el 4% de la configuración de los accidentes de trabajo. Algo similar menciona un estudio realizado por Frank Beard, en donde se menciona que la gran mayoría de porcentaje tiene que ver con la práctica insegura que realiza el trabajador y que desemboca en el accidente de trabajo, y la condición insegura es alrededor de un 1%. Obviamente, de acuerdo al tipo de investigación, se va a comprender un porcentaje diferente, pero en conclusión, la mayoría de investigadores que han estudiado la causalidad de los accidentes de trabajo llegan a la conclusión también de que el acto inseguro aporta el mayor porcentaje de causalidad a la configuración del accidente de trabajo. Pero también tenemos que preguntarnos por qué se influencia ese acto inseguro, ¿cierto? Y ahí es donde aparece la percepción, y vemos que la percepción también tiene que ver con aspectos culturales y sociales que son la que son, estos aspectos les dan rasgos específicos a la percepción de cada individuo y a la forma de cómo interactúan con su entorno, a la forma de cómo afrontan las diferentes actividades, incluso los riesgos y los peligros del entorno laboral. Entonces, básicamente, la percepción que tiene cada persona condiciona esos caminos en un trabajador, si van por el lado del acto inseguro o si van por el lado del acto seguro, que es lo que más nos conviene a todos los encargados de seguridad y salud y a nuestros empleadores. Entonces, aquí podemos pararnos en un aspecto muy importante.
nosotros tenemos una gran diversidad en el contexto empresarial, a nivel étnico, a nivel cultural, a nivel social. Tenemos en cuenta de que seguramente muchos de nosotros hemos nacido en partes diferentes de nuestros países, de nuestros continentes, y eso nos da una posibilidad a tener una visión diferente de las situaciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y el tema de la influencia social pues es también muy marcado en cada una de las personas, debido a que esa influencia social que es permanente a lo largo de la vida nos genera también una forma diversa de ver las diferentes situaciones, incluso las del contexto laboral, incluso los riesgos y peligros presentes en ese contexto mencionado. Entonces, como no hemos hecho otra cosa que hablar ahora al final de diversidad, tendremos que concebir diferentes teorías. Nuestro marco teórico, entre ellas las teorías de las inteligencias múltiples, donde su máximo exponente es la persona que ya mencioné al inicio, Howard Gardner. La teoría también de la neurodiversidad, que es una teoría que estamos retomando mucho en las instituciones educativas, las instituciones universitarias, también entendiendo que hay una variabilidad muy importante a nivel cerebral, que tiene que ver también con las capacidades cognitivas de las personas, de los trabajadores, y que tiene que considerarse en los procesos de intervención preventiva si quieren ser efectivos. Y en ese sentido, la percepción del riesgo en el trabajo, que va de la mano con el paradigma psicométrico de Paul Slovic, juega un papel de suma importancia para hacer la medición de ciertos rasgos, de ciertos atributos que pueden tener una influencia marcada en la percepción de los riesgos y peligros dentro del contexto laboral. Es así como se planteó un objetivo que fue evaluar la percepción del riesgo en el personal de enfermería que labora en una institución hospitalaria, de salud mental. Entonces, esa evaluación dimensional del riesgo percibido en el trabajo se basa primero que todo en una nota técnica de prevención 578 de España, que fue gestada por allá en el año 2001 por Portel y Riva. Ellas tenían mucho conocimiento, especificaban esa metodología muy precisamente basándose en tres teorías fundamentales. Una de ellas es el paradigma psicométrico, como ya mencioné, por Slovic. Otra de ellas es la teoría social del riesgo de Ulrich Beck, y otra es la teoría cultural del riesgo de Aaron Wildavsky y Mary Douglas. Esas tres teorías influyen marcadamente en esa nota técnica de prevención que equivale a la evaluación dimensional del riesgo percibido en el trabajo, que es una metodología que hemos querido en nuestro grupo de investigación empezar a depurar poco a poco, y hemos empezado a trabajar con el personal de la salud, y sabemos, tenemos la misión de trabajar en otro tipo de población laboral. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la aplicación de esta metodología en la población antes mencionada? Uno, pues tenemos que seleccionar una población de objeto, una población que nos interese. En este caso seleccionamos una población que no ha sido muy trabajada, que no ha sido trabajada. Hemos encontrado hallazgos en nuestro país que haya sido trabajada con este tipo de métodos, y es la población del personal de enfermería de instituciones de salud mental, primero. Segundo, tenemos que considerar que no podemos disparar perdigones, no podemos escoger los riesgos a la loca en esa población laboral que estamos teniendo como referencia. Entonces, tenemos que hacer uso de otra metodología que es muy frecuentada en nuestro país, que es la Guía Técnica Colombiana 45 o GTC 45, que es la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. También es conocida como matriz IPERP, y sabemos que esta matriz nos sirve para identificar los riesgos o peligros que tengan menos aceptabilidad en ese contexto laboral, en esa población a la cual se está haciendo referencia, con el propósito de priorizar intervenciones de forma tal que podamos optimizar los recursos que ponen a nuestra disposición para mitigar esos fenómenos o eliminarlos, de acuerdo a la forma como queramos gestionarlo. Obviamente, hacia este tipo de población y cualquier otra que intervengamos con este tipo de método, proceso de investigación, tenemos que hacer un consentimiento informado en donde abordamos a cada uno de los trabajadores, 116 trabajadoras del personal de enfermería de esta institución hospitalaria, para obviamente informar qué íbamos a hacer con ellos, qué tipo de método íbamos a utilizar de recolección de datos, cómo íbamos a manejar los datos, y obviamente todas las consideraciones éticas que teníamos de por medio para hacer el abordaje. Posterior a que este personal aceptara las condiciones propuestas, cómo íbamos a proceder y que no íbamos a tener ningún tipo de riesgo con el proceso para ellos, entonces
se ejecutó la encuesta que consistía en la aplicación de la evaluación de 10 atributos del riesgo. Ahorita vamos a verlo cada uno de los 10 atributos. Luego de que se aplican los 10 atributos, el método de la NTP 578, de la evaluación dimensional de riesgo percibido en el trabajo, sugiere básicamente dos formas para hacer el análisis estadístico de esa información, y ya vamos a ver cuál es. Posteriormente, ese método estadístico que nos permite analizar la información que se obtiene de la aplicación de la encuesta, nos permite identificar ciertos componentes principales que son los que deberíamos de intervenir con prioridad para atacar ciertos rasgos del riesgo y que hacen parte del individuo, y así de esa forma a futuro esperar la disminución o el control efectivo y eficiente de las situaciones que pueden generar posiblemente un accidente de trabajo. Aquí podemos ver entonces un ejemplo de la aplicación de una matriz GTC 45. Este simplemente es un ejemplo, no es propiamente de la aplicación en la población que estamos mencionando, sino es como para, obviamente, dar un ejemplo de lo que hicimos en el trabajo. Entonces nos permitió definir que uno de los riesgos más importantes en esa empresa, en ese lugar, era la exposición al riesgo biológico. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo podíamos haber comprendido el diseño de un consentimiento informado para aplicarlo a esta población de enfermeras de la institución de salud mental. Entonces aquí vamos a ver los atributos que comprende la encuesta de evaluación dimensional de riesgo percibido en el trabajo, y uno de los atributos es el conocimiento que el trabajador tiene sobre el riesgo percibido. Otra es el conocimiento que tiene sobre el riesgo el responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que se encarga también de hacer seguimiento al personal de enfermería. Otro es el temor que el trabajador tiene sobre el riesgo, también la vulnerabilidad que el trabajador siente puede tener al exponerse al riesgo, la gravedad de las consecuencias que el trabajador percibe podría llegar a experimentar después de exponerse al riesgo abordado, también el control sobre el riesgo, en este caso el riesgo biológico, el control sobre el daño que puede producir la exposición al riesgo biológico, el potencial catastrófico que podría dejar como consecuencia la exposición a este riesgo, y no solamente el potencial catastrófico, sino el potencial de provocar un daño en varias personas al mismo tiempo. También la 9 sería la demora de las consecuencias que podría dejar la exposición al riesgo biológico, si son a largo o a corto plazo. Y por último, la magnitud del daño que podría ocasionar la exposición a este riesgo, si podría dejar como consecuencia un accidente o enfermedad grave como consecuencia de su exposición. Entonces aquí podemos ver el análisis de la información, como yo les mencionaba antes, y básicamente la metodología antes dicha recomienda, uno, ejecutar medidas de tendencia central como medias, medianas, varianza, y también un análisis multivariante que comprende un análisis factorial de componentes principales y un análisis de regresión múltiple. Podemos escoger cualquiera de las dos. En el caso de las investigaciones que hemos realizado sobre evaluación dimensional del riesgo percibido en el trabajo, hemos elegido utilizar la metodología de análisis factorial de componentes principales. Fue así que entre los componentes principales encontramos que estos tres atributos del riesgo biológico eran los que más llamaban la atención. Entre ellos, evitabilidad, con el 23% de los encuestados que consideraban que podían evitar una situación negativa al exponerse al riesgo biológico. Seguido, el 29.3% de esas personas encuestadas consideraban que tenían un conocimiento medio alto sobre el riesgo biológico, que es propio de un personal de enfermería que pasa por estudios técnicos, tecnológicos en nuestro país, y en el caso de los profesionales pasan por una institución universitaria que en promedio dura entre 4.5 y 5 años de educación. Y en el caso del temor, el 50.9% de las personas sienten que tienen un temor muy alto frente al riesgo biológico, que corresponde al conocimiento que tienen sobre ese mismo riesgo. Lo que va a llamar la atención aquí, genera discusión, es que pese a que tienen un gran conocimiento que genera temor, respeto frente a ese riesgo biológico, pues también creen que pueden evitar una situación de riesgo. Entonces vemos que se puede configurar una situación de exceso de confianza en el momento de abordar ese riesgo, y esta situación es la que tiene que ser intervenida. Aquí vemos un componente principal a intervenir que seguramente generará ventajas en el momento de la prevención o de las medidas preventivas que queramos implementar.
Por último, y para ser breves, este tipo de estudios permiten ser más eficaces, permitirían ser más eficaces las intervenciones que hagamos en las empresas, en diferentes actividades económicas. Y al mismo tiempo, en torno a la extensión, generamos un impacto significativo desde la investigación que producimos en instituciones universitarias. Este método genera o invita al personal de seguridad y salud del trabajo a que proyecte sus intervenciones a otras actividades económicas diversas. En torno a la salud, el trabajo que estamos haciendo en enfermería, pero faltan de más tipos de profesionales, de más tipos de sectores económicos como la construcción, que es tan vulnerable, agricultura, casi pesca, entre otras. Y termino por mencionar lo que decía Werner von Siemens. La prevención de accidentes no debe ser considerada como un asunto de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una medida de desarrollo. Esperemos entonces que las nuevas metodologías en el contexto de la seguridad y en el trabajo nos permitan que los accidentes disminuyan significativamente, comprendiendo la gran diferencia, la gran diversidad de personal con la que contamos en las diferentes empresas, y que si comprendemos esa diferencia y ajustamos nuestros métodos a la misma, seguramente el bienestar de la población laboral va a ser más significativo y las intervenciones que realicemos van a ser más exitosas. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado esta temática.